segunda clase del curso de biología. Vamos a observar aspectos tales como el método científico, niveles de organización, características de los seres vivos, composición de la materia viviente, los cuales explicaremos a continuación. ¿Cuál es el concepto de biología? ¿Qué entendemos por biología? Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, explica en dos voces griegas, bios, vida, y logos, tratado, a lo que se va a referir esta ciencia, la ciencia de los seres vivos. En este siglo, justamente, estamos pasando por lo que significa el siglo de los seres vivos, el siglo de las ciencias biológicas. Por lo tanto, es un compromiso constante el que tenemos en estos momentos. Jean-Baptiste Lamarck ya había, de alguna manera, demostrado algunos aspectos de su vida, por ejemplo, con respecto a la evolución, cosa que de alguna manera veremos más adelante en los capítulos posteriores. Bien, la biología y sus dominios. Los biólogos tienen varios aspectos específicos de estudio. Ya no existen los grandes sabios, en estos momentos son especialistas en diferentes campos, como ven ustedes, la bioquímica, la biofísica, etc. Si habláramos de cada uno de ellos, entonces entenderíamos la gran diversidad de aspectos que tocan los biólogos en estos momentos. Por ejemplo, solamente por mencionar, en el aspecto bioquímico podríamos estudiar aspectos como la bioquímica de ciertas proteínas que, por ejemplo, trabajan a nivel de enzimático, y hay especialistas enzimólogos. Ya no hay, pues, grandes sabios. La botánica, las floras, zoología, los seres vivos. Entonces debe haber especialistas para cada uno de estos aspectos. Y nosotros a lo largo del curso vamos a ver algunos de estos temas en específico. Por ejemplo, la genética, que ha revolucionado en estos momentos aspectos como, por ejemplo, el carnet de identidad genético, ¿no? Aspectos evolutivos también vamos a ver. Entonces, esto es justamente lo que de alguna manera permite establecer el dominio de las ciencias biológicas en esta era. El método científico es uno de los aspectos importantes
como característica de los seres vivos. ¿Por qué se reproducen los seres vivos? ¿No? ¿Para solamente dejar descendencia? ¿Para mejorar la especie? No, ese es uno de los aspectos. Pero otro es que tiene que haber selectividad. Hay que seleccionar, ¿no?, a la pareja. No se puede elegir al azar. Y esas características importantes de selección son los que nosotros veremos adelante cuando veamos aspectos evolutivos, ¿no? La irritabilidad, la respuesta a estímulos es importante. Tenemos un sistema nervioso altamente desarrollado y nos va a servir para recibir información del entorno y nosotros procesarlo y responder a ese estímulo, a esa señal, ¿no? Cuando cruzamos una pista y escuchamos un claxon, ya no nos podemos a preguntar si será, qué sé yo, pues un chachicar con claxon, ¿no?, una bicicleta con claxon. Sabemos que es un auto y sabemos la distancia a la que se encuentra de acuerdo al sonido que hemos escuchado. Inmediatamente tenemos que responder, ¿no?, a esa señal. ¿Cuál es? Correr o retirarnos de la pista porque el carro está muy cerca. Entonces nuestro sistema nervioso, lo cual justamente responde al sistema de irritabilidad, nos debe dar lugar a una respuesta inmediata. Con respecto a la organización compleja de los organismos, pues entonces empezaríamos desde el principio básico, ¿no?, de ese polvo de estrellas, ¿no?, que nos acompaña desde los inicios del universo, lo que los físicos llaman el Big Bang, el inicio. Entonces tenemos, pues, si ustedes observan este esquema, en la parte de la base, el nivel, ¿no?, atómico, ¿no es cierto? Los átomos aparecen en el universo, ¿no? Luego esos átomos se congregan y forman moléculas. Esas moléculas se pueden interrelacionar en el famoso caldo primitivo que veremos más adelante en el caso de el oparín con respecto al origen de la vida, las moléculas en un caldo primitivo. Estas moléculas se organizan entre sí, interactúan, dando lugar, lógicamente, a moléculas mucho más complejas, tipo ADN, por ejemplo. Luego, estas moléculas se organizan sintetizando componentes químicos que de la larga se convertirán luego en elementos más complejos como las organelas. Las organelas luego, estructuralmente hablando, se relacionan en los famosos coacervados de oparín, ¿no?, unas vesículas lipídicas y con carbohidratos que podrían encerrar algunos componentes químicos ya formados, dando lugar a la famosa protocélula. Y entonces la célula aparece, luego las células se organizan formando tejidos, esos tejidos se organizan formando órganos que cumplen funciones mucho más específicas, y de ahí el sistema de órganos, lógicamente, comienza esto a desarrollar ¿en qué? En un organismo propiamente dicho, un organismo multicelular. Este organismo forma parte, lógicamente, de una comunidad, ¿no? Esa comunidad, lógicamente, en un determinado ambiente, compartiendo esa comunidad muchas poblaciones de diferentes especies, las cuales forman entre sí esos seres vivos con su ambiente, lo que se denomina ecosistema. Ese ecosistema puede ser ecosistema desierto, ecosistema bosque, ecosistema lago, ecosistema tundra. Entonces todos esos ecosistemas van a formar lo que nosotros llamamos ahora la biosfera, ¿no? La biosfera. Entonces la observación de la Tierra desde fuera nos va a dar lugar a la observación de diferentes ecosistemas, ¿no? Y esto es lo que ahora justamente entra a tallar en lo que es el mecanismo de la biodiversidad, el estudio de todas esas organizaciones que permiten establecer entonces que la Tierra va a depender de estos centros de organización. Luego tenemos nosotros que existe una estructura interna de la materia viviente. Estamos conformados por sustancias, por elementos químicos. Estos elementos, famosos elementos organógenos, que nosotros conocemos ya, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, que conforman el 96% de nuestra construcción. Pero existen otros componentes químicos, ¿no es cierto? Esos bioelementos secundarios, como el calcio, el fósforo, el sodio, que se encuentran en cantidades de repente, en algunos casos mucho mayores, tal como el calcio y el fósforo, porque se encuentran almacenados en los huesos. Y de alguna manera podríamos permitirnos, ¿no?, comparando por cantidades y pensar de que como hay más, entonces son más importantes, lo que no es
Cierto, hay componentes que están en cantidades muy pequeñas, como son los oligoelementos, y estos oligoelementos son importantísimos.